Bueno, miren, yo he titulado esto el concepto de la educación en el libro de Orantia. Lo que vamos a hacer es ir por algunas diapositivas eh, en las cuales en realidad he estructurado de forma que podamos abordar un poco lo que yo llamo la perspectiva humana, que es alguna información que de alguna forma permita comparar y complementar lo que es la perspectiva cósmica que nos presenta el libro de Urantia, ahondando en el tema del propósito de la educación para enfocarnos en lo que el libro mismo llama la educación real y terminar con una conversación que espero sea la parte más rica, más dinámica de esta sesión del día de hoy. Y bueno, la perspectiva humana. Yo estoy utilizando a Mafalda porque me da risa y me ayuda a recordar la agudeza crítica y lo divertido de este personaje. Bueno, no pasaré mucho tiempo y no leeré todas y cada una de las diapositivas, pero sí quise tomar un poco para sentar la base de la charla, esta definición de Wikipedia acerca de lo que significa educación para nosotros hoy en día, ¿no? Por supuesto, se refiere a los vocablos latinos, que principalmente al final del día, etimológicamente, el término educere significa promover el desarrollo intelectual y cultural del educando, ¿no? Del individuo. Y yo quise hacer énfasis en esta idea del desarrollo, ¿no? No nada más la adquisición de conocimientos, porque creo que eso va en línea con lo que más a fondo nos presenta el libro. Y bueno, también señalar que es un proceso de facilitación del aprendizaje, así como habilidades, valores, creencias y hábitos, ¿no? Es decir, no es solamente el conocimiento, sino es esta otra parte más experiencial, ¿no? Y desde el punto de vista de las definiciones, digamos, de educación avanzada, se integra la idea de transferir, la habilidad de transferir a otras personas ese conocimiento, lo aprendido, ¿no? Al final del día es cualquier experiencia que tenga un efecto formativo. Nuevamente el término experiencia, adquisición de conocimientos, el efecto formativo y la transmisión de todo ello a otros. Quise ahora integrar y voy a pasar por una serie de slides aquí, de diapositivas que tienen información del estudio PISA. Algunos de ustedes deben estar muy familiarizados con él. Es un estudio, aquí voy a abrir un par de, déjenme regresarme uno. Este estudio, para quienes no lo conocen, es una evaluación de estudiantes de 15 años. Y yo tengo un hijo que acaba de cumplir 16 años. Y yo ya alguna vez había tenido oportunidad de hablar del tema de educación hace ya más de 5 años y había visto esta información. Y ahora he querido traerla actualizada y compartirla porque el estudio se actualizó el año pasado. Y bueno, está promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y es la más conocida y más reconocida mundialmente, ¿no? Les decía que recaba información a través de encuestas con estudiantes de 15 años y ellos participan de todos los quehaceres de la vida de todos los países de distintas culturas y la idea es que estas evaluaciones permitan determinar si estos estudiantes que están a punto de finalizar su educación secundaria, digamos, o básica, según el país en el que vivan, se le llamará de forma distinta, y si pueden reproducir lo aprendido, que va muy de la mano con la definición de Wikipedia, ¿no? Y extrapolar lo que han aprendido. Eso que están viendo aquí es lo que dice PISA y la OECD en su sitio mismo, ¿no? Y bueno, para terminar esta introducción de esta parte, decir que en el 2022 700.000 estudiantes de 81 países participaron, ¿no? Y que representan alrededor de 29 millones de personas en el mundo. ¿Qué es lo que yo encuentro interesante y que quiero compartir con ustedes? Bueno, esta gráfica que ven aquí, este mapa, muestra el desempeño promedio tanto en matemáticas, ciencia y lectura. Esas son las tres áreas del conocimiento que mide este estudio. Y como puede ver en verde está en lo que se denomina alta o alto desempeño, en amarillo lo que es el mediano desempeño y en rojo o naranja oscuro los países que muestran un desempeño más bien bajo, ¿no? Dejen, por supuesto, aquí lo que vale la pena señalar para nosotros que vivimos y hoy provenimos de países de habla española, de habla hispana, es que la mayoría
de los países nos encontramos entre el medio y el bajo nivel, ¿no? De desempeño, desafortunadamente. Y eso no es nuevo, es algo que veremos se ha venido dando de forma muy marcada por mucho tiempo. Voy a tomar aquí un pequeño marcador para señalar. Aquí del lado izquierdo, esta barra que ven aquí señala del alto desempeño del azul oscuro del número 6 al bajo desempeño número 1. Y como pueden ver, de 6 a 5 son los que tienen un desempeño alto, 3 a 4 se les considera bajo, 2 muy básico y uno los que tienen muy bajo desempeño o entienden poco. Ese es el término que utiliza la OSDE. Como pueden ver aquí, España figura a mediados de la tabla en lo que sería entre 3 y 4. Estados Unidos aún más abajo, ¿no? Y también ese número que ven aquí es el cambio desde la última medición que fue en el año 2018. España no se movió en la tabla, pero Estados Unidos ha decaído un 13%. El primer país latinoamericano que aparece en esta tabla, como pueden ver aquí, es Chile, ¿no? Que cayó 6 puntos, seguido de Uruguay que cayó 9. Luego ya tenemos a México más abajo que cayó 14 puntos. Y todos estos, bueno, aquí hay más países, ¿no? Perú que cayó 9 en términos generales. Y tenemos algunos otros como Costa Rica, Colombia, Argentina, ¿no? Más abajo ya tenemos aquí, por ejemplo, a Guatemala, El Salvador, la República Dominicana y Paraguay. Todo esto es en matemáticas. Como pueden ver, pues la situación no es muy halagüeña, pero es lo que es, ¿no? Y vale la pena tenerlo en mente para aquellos que somos padres, abuelos, tíos, tías y para aquellos que tenemos hijos, eh, en donde valdría la pena pensar en eso cuando estamos educando o compartiendo las enseñanzas mismas o el libro Durantia con otros, ¿no? Esto es el desempeño en lectura. Es muy similar. Pueden ver aquí también que aparece España, un poquito más abajo que en el anterior. El primer país que aparece en este caso en cuanto a lectura es Uruguay, aquí. Y después podemos ver nuevamente a México, Costa Rica, ¿no? Vemos aquí a Colombia y a Perú. Perú es digno de mencionarse porque se darán cuenta que subió 8 lugares desde el 2019. Es el único país que ha subido 8 puntos de los países de habla española. Es digno de señalar. Argentina perdió uno y después tenemos algunos otros ya como Guatemala, Paraguay, El Salvador, ¿no? La República Dominicana nuevamente, ¿no? Pero bueno, esto es en lo que se refiere al desempeño en el área de lectura. Y por último, de las tres áreas que se investigan, está la ciencia, que se muestra de forma muy similar con España aquí, nuevamente a nivel medio. Y en este caso, Chile es notable en el área de las ciencias, se mantuvo en el estadio en el que ha estado desde la medición anterior y es el primero de los países latinoamericanos, seguido de Uruguay y después Costa Rica, Colombia, Costa Rica y México, todos los cuales han venido perdiendo posiciones desde la última medición. Entonces, ok, entre los jóvenes esto es lo que está pasando en la educación formal, ya leímos las definiciones. ¿Cómo se ve esto en cuanto, cómo se compara, cuáles son las tendencias, ¿no? Esta gráfica lo que muestra son las tendencias de las tres, ¿no? Aquí las pueden ver, desde el año 2000 hasta el año 2022. Y como pueden ver, hay tendencias a la baja en general en matemáticas, un tanto curvas en cuanto a lectura, y la de la ciencia tuvo un altibajo muy, muy marcado. Al final del día lo que se puede ver es que alrededor del año 2012 hubo comportamiento o de crecimiento o estable, ajá, pero aquí la caída más grave, en todos los casos, obedece al periodo de la pandemia. Y esto es quizás lo más preocupante, nuevamente para nosotros, nuestros familiares, amigos, compañeros, porque la habilidad para comprender las enseñanzas del libro Durantia, que son tan complejas y tan retadoras para todos nosotros, tiene que ver con, para los jóvenes, las generaciones que vienen, va a tener que ver con qué tan bien se desempeñan, qué tan bien aprenden, qué tanto aprenden, ¿no? Y por otro lado, esta tabla, esta última tabla de esta sección, de esta serie, lo que muestra es el desempeño en las matemáticas, ajá, comparado, que es la barra esta que ven aquí azul más oscura, con el uso
de dispositivos digitales. Se llama leisure en inglés, ¿no? El tiempo que se pasa descansando o recreándose. Pero esta medida corresponde específicamente al uso de dispositivos digitales. Y este es el uso de dispositivos digitales en la escuela. Los jovencitos están utilizando los dispositivos digitales y como pueden ver, mientras más horas, ¿no? Los que lo utilizan hasta una hora y media, cerca de dos, están más o menos aquí, ¿no? En los promedios de, esta es la misma, los mismos porcentajes de 500 a 420 que vimos en las otras tablas. Pero mientras más tiempo pasan con los dispositivos digitales, peor se desempeñan. Estos, de 5 a 7 horas, son los que peor se desempeñan. Yo sé que hay un gran debate, este es un tema muy, muy amplio para todos aquellos que tenemos hijos adolescentes sobre todo. ¿Qué tan bueno es tener acceso a una supercomputadora? ¿Qué tanto promueve el conocimiento? ¿Qué tanto permite aprender y socializar? ¿Y qué tanto está convirtiéndose ya sea en un mal hábito, en una adicción incluso, o en una limitación para el aprendizaje más a fondo de los temas que importan, ¿no? Y el rol de la desinformación. En fin, pasemos ahora al tema de la educación superior, ¿no? Y en cuanto a la educación superior, ya la conocemos, esto es un poco la definición de Wikipedia nuevamente. En distintos países se le llama superior, profesional o terciaria, ¿no? Dependiendo de dónde nos encontremos, y es por supuesto la que sucede a lo que se le llama usualmente secundaria. Este mapa lo que muestra, y esa es información del Banco Mundial, aquí en colores vemos desde el azul oscuro, ¿no? Que es un promedio de educación de 12 años o más, hasta el amarillo que es de 0 a 4 años, ¿no? Pasando por periodos de 6 para el verde claro, de 8 a 10 para lo que es el verde oscuro hacia el azul, ¿no? En donde nos encontramos los países latinoamericanos, por ejemplo, entre 6 a 8 años para México, por ahí está Costa Rica o algún país en Panamá, país centroamericano. Pueden ver la región andina y el cono sur, ¿verdad? Y el desempeño mucho menor para otras áreas de América Latina, Paraguay, Brasil y bueno, España, por supuesto, con un nivel más elevado. Y esto lo que muestra es nada más un poquito un acercamiento, ¿no? De lo que les mostraba anteriormente. Esto es la escolaridad en años. Ok, entonces estamos viendo qué tantos lectores hay del libro de Durantia. La pregunta que yo a veces me hago es, ¿hay alguna correlación entre los estudios formales, la capacidad de, no sé, comprender un texto, literalmente o conceptualmente, o no? Y vamos después a ver qué es lo que nos dice el libro durante al respecto, ¿no? Al final del día, lo que es interesante mantener en mente y desde un punto de vista positivo, diría yo, es que esta gráfica, que va desde el año 1820, como pueden ver aquí, en la parte inferior izquierda, desde el año 1820 se han mantenido estas gráficas, estos registros. Hasta el año 2022 ha venido creciendo exponencialmente la cantidad de gente que sí sabe leer y escribir versus los analfabetas. Hoy en día, el 87,01% de la gente sí sabe leer y escribir. Entonces las tendencias son positivas a pesar de lo difícil que nos encontramos la humanidad y el progreso continúan, ¿no? Y por último, en esta sección, lo que he querido es dejar esta esta cita. Esta cita la rescaté yo de la revista latinoamericana de psicología. Yo la encontré muy, muy iluminadora, ¿no? Sobre todo porque viene del área de las ciencias sociales. Y dice, la educación para la vida es el gran reto de la sociedad a comienzos del siglo XXI. Se presenta una nueva pedagogía basada en varios postulados. Aprender a vivir es el tema más importante de estudio. Aprender a vivir, no la adquisición de conocimientos. Las potencialidades humanas son la principal riqueza de un país. El desarrollo de las potencialidades de la persona es la tarea principal a realizar tanto a nivel individual como social. Y esto me parece uno de los pensamientos más progresistas que yo he leído en revistas o libros, fuera de lo que son los ámbitos urantianos, que justamente coincide con algunas ideas de lo que llamamos la perspectiva, lo que está llamando en esta presentación la perspectiva cósmica. Yo me hice dos preguntas. Una es, ¿cómo aprendió el maestro? ¿No? Ya sea, ¿no? Desde su juventud en Jerusalén, la primera vez que decidió que iba a impartir lo que sabía, hasta lo que hizo como un adulto, principalmente lo que nos viene a la memoria, su dulzura, su amor por compartir tanto con adultos como con niños, ¿no? Y la otra pregunta que me hice es, ¿cómo enseña el libro de Durantia?
Y aquí para todos aquellos que leemos y leen el libro de distintas maneras, quizás vale la pena hacer una reflexión interesante de lo que dice el libro acerca de la enseñanza y el aprendizaje. En esta idea de la perspectiva cósmica, la mente humana anhelaría normalmente acercarse a la filosofía cósmica descrita en estas revelaciones, yendo de lo simple e infinito a lo complejo e infinito, de los orígenes humanos a los destinos divinos. Pero ese camino no conduce a la sabiduría espiritual. El presente solo se puede interpretar verdaderamente a la luz de la correlación del pasado y el futuro. La historia por sí sola no consigue revelar adecuadamente el desarrollo futuro, es decir, el destino. Y en ese sentido, la verdadera perspectiva de cualquier problema en la realidad, humano o divino, terrestre o cósmico, nos dice en el documento 19, solo se puede obtener mediante el estudio y correlación en profundidad y sin prejuicios de los tres aspectos de la realidad del universo: origen, historia y destino. Si lo piensan de esa forma, es como está planteado el libro de Urantia, ¿no? Nos dicen aquí, en consecuencia, por esos motivos e incluso por otras razones, empleamos, dicen los reveladores, el método de acercarnos al hombre y a sus problemas planetarios, embarcándonos en un viaje en el espacio-tiempo que parte de la infinita, eterna y divina fuente y centro del paraíso, de toda la realidad de personalidad y de toda existencia cósmica. En otras palabras, utilizando el modelo de los tres círculos concéntricos, comienzan hablándonos del destino para pasar después al origen y después a la historia. Yo sé que distintas personas leemos el libro de Urantia de distintas maneras, y yo no me atrevería a decir que hay una forma de cómo leerlo, no que sea mejor que otra. Lo que sí sé, desde mi apreciación solamente como un lector más, es que el libro está estructurado yendo desde de esa misma forma de destino, origen e historia desde la parte uno, que es el universo central de los superuniversos, hacia el universo local, la parte 2, la historia, que es la parte 3, y el pasado, que es la vida de Jesús y sus experiencias, ¿no? En la parte 4. Esa es la forma en la cual enseña la revelación. Los documentos de Urantia están estructurados de esa forma. Y cuando leemos en forma secuencial, hay algo distinto en cómo procesa nuestra alma y nuestra mente, me parece a mí, las enseñanzas, amén de lo que tengamos, lo que pongamos en práctica en el servicio, en poner en práctica las enseñanzas, que al final del día es lo más importante, ¿no? Yo encontré, como probablemente muchos de nosotros hemos hecho, que el libro señala que hay cuatro propósitos, ¿no? Propósitos de la educación. El primero es la coordinación de valores, y lo llama el propósito real. El propósito real de toda educación del universo es coordinar de la mejor manera a los hijos aislados de los mundos con las realidades más amplias de su experiencia en expansión. La realidad es finita en el nivel humano, infinita y eterna en los niveles más altos y divinos. Y nos dicen después, en este mismo documento, el 2, la verdad es coherente, la belleza atractiva, la bondad estabilizadora. Y cuando estos valores de lo que es real se coordinan, nuevamente la coordinación, en la experiencia de la personalidad, el resultado es un tipo alto de amor condicionado por la sabiduría y caracterizado por la lealtad. Interesante entonces rescatar esa idea de la coordinación y de la experiencia. Propósito 2. Desarrollar y agudizar las dotes de la mente. Nos dice en el documento 16, el propósito de la educación es desarrollar y agudizar estas dotaciones innatas de la mente humana. El de la civilización, expresarlas. El de la experiencia de vida, hacerlas realidad. El de la religión, ennoblecerlas. Y el de la personalidad, unificarlas. Sabiendo, como sabemos, que la personalidad es una dádiva divina también, y que es lo que nos permite unificarlas, quiero hacer énfasis nuevamente en el término experiencia de vida, porque aquí ese desarrollo y ese agudizar las dotes de la mente se da a través de la experiencia de vida. Se hace realidad entonces. El propósito 3 es la adquisición, autorrealización y logro. Así lo he sumarizado yo. Y esto se refiere, en el documento 71, a un propósito de la educación como debería de ser, ¿no? Y dicen, debería ser adquirir capacidades, buscar sabiduría y desarrollar la individualidad y lograr valores espirituales.
Todo esto con relación al Estado, que es el documento al que nos estamos refiriendo, que es duradero cuando está basado en la cultura, dominado por los ideales y motivado por el servicio. Nuevamente aquí en el documento 71 nos hablan de esa capacidad para buscar sabiduría y desarrollarla cuando la motivación es el servicio. Los urantianos nos dicen, deberían tener la visión de una nueva sociedad cultural más elevada. La educación se verá impulsada a nuevos niveles de valor cuando desaparezca el sistema económico movido puramente por el lucro. Y la educación, esa es una de las citas que muchos de nosotros a menudo traemos a colación, durante demasiado tiempo ha sido localista, militarista, dirigida a la exaltación del ego y al éxito personal. Tiene que llegar a convertirse en mundial, idealista, dirigida a la realización personal y a la comprensión del cosmos. Comprensión del cosmos, mundial e idealista. Este término idealista, que a veces es tan difícil de tener colación en la práctica, está presentado aquí como uno de los objetivos a los que debemos aspirar a llegar, ¿no? Y el cuarto propósito es el desarrollo de una personalidad majestuosa y balanceada, ¿no? Y nos dicen, esto viene en el documento 195. El propósito de toda educación debería ser fomentar y favorecer el propósito supremo. Recordar que el término supremo se utiliza con relación al ser supremo en el libro de Urantia, de la vida, que es el desarrollo de una personalidad majestuosa y equilibrada. Es muy necesario enseñar disciplina moral en lugar de tanta satisfacción egoísta. En inglés dicen autosatisfacción o self-gratification, que es algo interesante a recordar. Todo lo que proviene, sobre todo en nuestros días, ya sea de los distintos tipos de placeres, ¿no? De todo tipo. Y bueno, sobre esta base, la religión puede aportar un estímulo espiritual que ayude a ampliar y enriquecer la vida mortal e incluso asegurar y realzar la vida eterna. Es ese tema, ¿no? Del carácter. El carácter es algo muy importante. Nuevamente, como padre de un adolescente hoy en día, cuando yo estoy preocupado y involucrado en su educación, me enfoco en esto que nos enseña el libro de Durantia. La educación secular podría ayudar al gran renacimiento espiritual si se prestara más atención a la tarea de enseñar a los jóvenes a planificar la vida y a desarrollar el carácter. Me parece que ese es un tema muy interesante a tener en mente en cuanto en lo que se refiere a estos cuatro propósitos de la educación a los que hace alusión el libro de Durantia. Continuando con la perspectiva cósmica entonces, ¿qué pasa con temas como la supervivencia? En el documento 5 nos dicen, ni las limitaciones del intelecto, ni las carencias educativas, la privación de cultura o el empobrecimiento del estatus social, ni siquiera un nivel inferior de moralidad humana producto de la desafortunada falta de ventajas educativas, culturales y sociales, pueden invalidar la presencia del Espíritu Divino en aquellos individuos humanamente desafortunados y disminuidos, pero creyentes. Acabamos de ver todo lo que nos dice el estudio PISA, el uso, ¿no?, de los dispositivos digitales, los niveles educativos que se alcanzan en los países de habla española, pero aquí nos dicen que muchas de esas cosas y algunas otras no son una limitación tan grande. Nos dicen la supervivencia eterna de la personalidad depende enteramente de la elección de la mente del mortal, cuyas decisiones determinan el potencial de supervivencia del alma inmortal. Muy bien, ¿no? Eso es muy confortador. Cuando la mente cree en Dios y el alma conoce a Dios, junto con el ajustador fomentador, todos ellos desean a Dios, la supervivencia está asegurada. El morar interior del monitor de misterio origina y asegura el potencial de crecimiento y supervivencia del alma inmortal. Pero, y yo aquí estoy poniendo un pero, que para mí es como un parteaguas importante en esta charla. Todo lo que nos acaban de decir en estas últimas dos diapositivas que les he presentado tiene una contraparte. Y antes de pasar a esa contraparte les voy a decir algo que alguna vez una amiga mía sumamente intelectual, sumamente inteligente, compañera de trabajo por muchos, muchos años, de origen alemán, me dijo, yo necesito leer ese libro de Durantia para salvarme. Le dije, no, ella es muy religiosa.
No tradicionalmente, es un tanto progresiva. Y me dice, entonces, ¿para qué lo leo? Y saben, esa pregunta, habiendo leído y cuando preparaba esta presentación, me hizo recordar que el progreso es la palabra clave del universo y que lo que deseamos es alcanzar la voluntad o lograr hacer la voluntad del Padre en la medida de lo posible, ¿no? Entonces ese pero es que, aunque la supervivencia puede no depender de la posesión de conocimiento y sabiduría, el progreso depende de ello con toda seguridad. El alma puede evolucionar sea cual sea su cultura mental, pero no si carece de la capacidad mental y del deseo, la elección de la supervivencia y la decisión de conseguir una perfección cada vez mayor, de hacer la voluntad del cielo. Igual que la evolución de la mente depende del lento desarrollo de las condiciones físicas que lo retrasan, el progreso espiritual depende de la expansión mental y el retardo intelectual lo frena indefectiblemente. Sin embargo, ello no significa que la evolución espiritual dependa de la educación, la cultura o la sabiduría. Esto lo que me hace pensar a mí es que para aquellos que conocemos los documentos Urantia, el progreso es inevitable. Habiendo visto la luz, no podemos cerrar los ojos o vivir nuevamente, regresar a las tinieblas. Como bien dice el libro de Urantia y parafraseando, no existe el punto muerto de la inercia. En el momento que paramos, empezamos a ir para atrás. ¿Qué hay del tema de la educación y la civilización? La civilización moderna se encuentra en un punto muerto en lo que respecta al desarrollo espiritual y a la salvaguarda de la institución del hogar. En cambio, la educación no ha mejorado al ritmo expansivo de la estructura social. Tampoco la apreciación moderna de la ética se ha desarrollado de manera acorde con el crecimiento más puramente científico e intelectual. Eso lo sabemos todos, ¿no? La ciencia cierta lo dialogamos rutinariamente en nuestras conversaciones. Lo que me parece interesante es recordar, y nos dicen esto en el documento 71, que educar a la opinión pública es el único método seguro y efectivo de acelerar la civilización. La educación está vinculada al progreso de la civilización. La fuerza no es más que un recurso temporal y el crecimiento cultural se acelerará a medida que las balas cedan el paso a las papeletas electorales, al voto. El tema de la opinión pública es un tema poco atendido, pero muy importante, me parece a mí, o poco estudiado, no poco entendido, quise decir, poco estudiado por nosotros, ¿no? Los estudiosos del libro de Urantia. Pero es muy importante. En el documento 99 nos dicen, la misión suprema de la religión como influencia social es estabilizar los ideales de la humanidad durante estos peligrosos tiempos de transición de una fase de civilización a otra, de un nivel cultural a otro, que es justamente donde nos encontramos hoy en día, en una etapa de transición. Casi todo lo que es de valor duradero en la civilización tiene sus raíces en la familia. Entonces, para mí lo que estoy tratando de hacer al traer, ¿no?, todas estas citas en una sola página es recordar que la civilización depende mucho de la educación, que la influencia de la educación en términos de opinión pública es muy importante y que todo ello comienza en la familia. Todo lo que tiene valor duradero y que podemos llevar a foros como estos en nuestros intercambios, a otros y en nuestras vidas cotidianas, tiene que partir de la familia. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Bueno, continuando en este tema, ya decía yo que la misión suprema de la religión como influencia social es establecer los ideales de la humanidad durante estos periodos. Una disculpa, esto está repetido. Paso a lo siguiente. Filosofía y sabiduría con relación a la educación. Documento 71. La educación ha pasado recientemente del control del clero al de los juristas y hombres de negocios. Con el tiempo deberá ser confiada a los filósofos y a los científicos. Y de alguna forma yo creo que esto es algo de lo que ya comenzamos a ver, ¿no? No es casualidad que en Europa principalmente ya ha habido políticos, incluyendo jefes de Estado, que vienen de las ciencias o han estudiado filosofía, ¿no? Mientras que en otras partes aún no se da mucho. Pero se está dando, por ejemplo, en la elección muy reciente en México, ¿no? En donde una científica ha accedido al poder por primera vez en las elecciones que concluyeron la semana pasada. Y el tema de la filosofía y las ciencias son importantes porque la filosofía, como sabemos, es un concepto central en el libro de Urantia.
y tiene que ver con la educación y con la creación individual primero de una concepción de vida a nivel planetario y luego cósmica, ¿no? Los educadores deben ser libres, auténticos líderes para que la filosofía, la búsqueda de la sabiduría, pueda convertirse en el afán principal de la educación. El afán principal de la educación es la búsqueda de la sabiduría. Y los documentos Urantia lo definen a esa búsqueda de la sabiduría como filosofía. En el estado ideal, que es el contexto de este documento, el 71, la educación continúa durante toda la vida y la filosofía se convierte, algunas veces, en el objetivo principal de sus ciudadanos. Los ciudadanos de tal comunidad política persiguen el logro de la sabiduría para comprender mejor las relaciones humanas, los significados de la realidad, la nobleza de los valores, las metas de la vida y las glorias del destino cósmico. Yo quiero hacer énfasis en esto. Significados, valores y metas. Estos son tres conceptos centrales del libro de Urantia. Significados y valores para el logro de objetivos o metas de vida. Tiene que ver con el destino cósmico. Esta perspectiva cósmica en relación a la educación tiene que ver con el logro de la sabiduría. Y ese logro de la sabiduría está directamente vinculado con el deber de los educadores. Todos aquellos que educamos en nuestros hogares o en cualquier otro lugar o compartimos información, no solamente somos facilitadores, tenemos como estudiosos de Leo Durantia la oportunidad de mantener esto o de tener esto presente, porque el destino cósmico está relacionado con ello. Tal pueblo es capaz de aprender de la experiencia. Sus miembros se pueden convertir en personas verdaderamente sabias. Filosofía y sabiduría con relación a la educación. Ahora permítanme pasar este tema que los reveladores denominan la educación real o verdadera, ¿no? Bueno, la educación real, comenzando con el tema del maestro, esa pregunta a la que yo hacía alusión al comienzo de esta segunda sección, la definen como aquella que Jesús recibió, ¿no? Desde el punto de vista de su vida como hijo del hombre, la moral y la cultural, ¿no? En el hogar. La mayor parte de su educación intelectual y teológica provino del Hassan, pero su educación real, es decir, la preparación de la mente y el corazón para la prueba de lidiar con los difíciles problemas de la vida, fue fruto de sus relaciones con sus semejantes. Fruto de sus relaciones con sus semejantes. Esa es la educación real. Interesante, ¿no? En inglés utilizan el término real, no utilizan el término truth, ¿no? Que es otra palabra para decir verdadero o real. Utilizan el término real. Y yo creo que eso es muy interesante porque volviendo al tema de esa publicación de psicología que yo les presenté hace 10 o 15 minutos, esto de las relaciones con sus semejantes tiene que ver con esa misma idea del quehacer en la vida práctica. Todo lo que se aprende en términos intelectuales o teológicos, la formación, digamos, más formal, se hace real o se vuelve real, me parece a mí, en la medida en que la llevamos a la práctica en las relaciones humanas. Jesús estaba altamente educado en el sentido de que entendía a fondo a los hombres y los amaba con devoción. Alta educación se vincula en el libro de Urantia con el entendimiento a fondo y con el amor. Si aspiramos, yo pienso yo, a ser altamente educados, no es una cuestión nada más de cuántos años de educación, sino de entender a fondo a los hombres con esas relaciones en la práctica, en la vida social, empleando el amor. Cuanto más elevada es la educación de una criatura, más respeto tiene por el conocimiento, la experiencia y las opiniones de los demás. Esto me parece a mí son citas
interesantes y dignas de tener en mente en lo que tiene que ver con lo que el libro Durante llama educación real o verdadera, ¿no? Nos dice en el documento 149, las personas verdaderamente educadas no se conforman con permanecer en la ignorancia sobre la vida y las actividades de sus semejantes. El conocimiento se puede alcanzar mediante la educación, conocimiento, pero la sabiduría, que es indispensable para la verdadera cultura, volvemos al tema de la sabiduría, solo la pueden adquirir por experiencia hombres y mujeres de inteligencia innata. La educación aspira al logro de los significados y la cultura capta las relaciones cósmicas y los valores verdaderos. Volvemos al tema de los valores. Estos mortales en vías de evolución poseen auténtica cultura, instrucción verdadera y excelente conocimiento de Dios. Excelente conocimiento de Dios mediante la educación con una cultura vinculada a estos temas de la filosofía y la puesta en práctica de lo aprendido, de lo experimentado. La educación real es la empresa de la vida. La educación debe continuar durante toda la vida para que la humanidad pueda experimentar gradualmente los niveles ascendentes de sabiduría del mortal, que son el conocimiento de las cosas, la comprensión de los significados, la apreciación de los valores, la nobleza del trabajo, el deber, y la motivación de las metas, la moralidad, el amor al servicio, que lo definen como el carácter, y la visión interior cósmica, es decir, la comprensión espiritual. Estos 7 elementos son importantísimos para nosotros como estudiantes, ¿verdad? Que sabemos que se trata de comprender, conocer, apreciar los valores, volvemos a lo que yo subrayaba en diapositivas anteriores, ¿verdad? La motivación que lleva hacia la moralidad, yo la vinculaba al carácter, ¿no? Cuando se habla del propósito de la educación, por ejemplo, con mi hijo, y ellos nos dicen tiene que ver con el amor al servicio. Y por último, con la visión interior cósmica. En inglés el término es insight, que algunas veces algunos traducen como discernimiento, y aquellos que no estamos de acuerdo entendemos que discernimiento es distinguir entre dos cosas, mientras que la enseñanza del libro de Urantia se refiere a mirar al interior de las cosas, comprenderles desde el punto de vista espiritual. Esto es uno de los aspectos de la educación real. Pero bueno, nos dice en el documento 30, todo el plan ascendente de progresión de los mortales se caracteriza por la práctica de impartir a otros seres las nuevas verdades y experiencias desde el momento que se han adquirido, que creo que es a lo que todos aspiramos inevitablemente cuando nos vemos movidos por la bendición de haber recibido acceso a revelaciones como esta y tener la oportunidad de compartirlas entre nosotros, de intercambiarlas y aprender los unos de los otros, ¿no? La educación real. Nos dicen en el documento 30, os abrís camino por la larga escuela del logro del paraíso, sirviendo como maestros de los alumnos que están justo detrás de vosotros en la escala de progresión. Para aprender hay que enseñar, ¿no? Como bien dice el dicho, los maestros son quienes más aprenden, ¿verdad? En el proceso. Creo que eso es algo que al final del día todos aspiramos a hacer. La carrera mortal, la evolución del alma, no es tanto un periodo de prueba como un periodo de educación. Eso es lo que hacemos y a lo que hemos venido, me parece, a este planeta. A aprender, a compartir, a ser de servicio. Al final del día me parece a mí, y este es el último pensamiento con el que los dejo, la educación real nos debería de mover al servicio altruista a nuestro prójimo, a nuestros hermanos y hermanas en el reino, a todos los seres humanos. Y bueno, con eso concluyo esta parte de compartir mío y, y podemos pasar a la parte de la conversación. Muchas gracias, Víctor. La verdad es que nos has dejado muchas cosas sobre las que reflexionar y sobre las que pensar acerca de este tema de la educación tan apasionante. Ana María, luego volvemos contigo, Bernardo. Sí. En el sistema tradicional de educación siempre viene la parte de evaluación,
Quería saber desde la perspectiva de Urantia, ¿cómo ves esa parte? Gracias. Bueno, los documentos Urantia no proponen ningún tipo de evaluación acerca de conocimiento. Y quiero asegurarme que entiendo tu pregunta correctamente, Ana. Si a lo que tú te refieres es a si hay alguna forma sistemática de determinar el nivel de conocimiento del contenido de los documentos Urantia, yo te diría que los documentos mismos en ninguna parte proponen que se desarrolle o que exista algo así. No es una propuesta que exista, ¿no? En los Y en documentos mismos. cuanto a la educación que estamos llevando a cabo en este planeta como seres humanos, ¿que hay alguna propuesta como de autoevaluación o que uno sepa que ha crecido en capacidad de amor o algo? Es un tema muy amplio y es una excelente pregunta, Ana. Y yo invito a todos los que deseen participar en responderla, que participen ahora. Yo te puedo ofrecer la primera reflexión que me viene a la mente es que el libro hace mucho énfasis en decir que por los frutos les conoceréis, ¿no? Entonces yo Sí. creo que es justamente en el tema de los frutos de vida en donde podemos alcanzar un nivel, un cierto grado de visualización de dónde nos encontramos nosotros y quizás otros, ¿no? Yo diría que también el servicio altruista, el poner en la práctica las enseñanzas, es uno de los temas más importantes como para poder determinar o hacer algún tipo de autoevaluación o evaluación para con otros. Ujú. Adelante, Isabel. Solo quería aportar un poco en la respuesta que pregunta Ana María, y es que cuando uno empieza a trabajar con las personas, estos conceptos del libro Urantia, empieza uno a notar que lo primero que ellos manifiestan es la pérdida del miedo a tantas cosas a los que nos han sometido al temor. Entonces, pienso que empieza ya a manifestarse los diferentes frutos del Espíritu, que son muchísimos. Cuando estudiamos la vida del Maestro Jesús, vemos cuántas virtudes o cualidades o talentos él pudo desarrollar a través de ese contacto tan directo y personal con cada ser humano con que él trató. Y la manera tan maravillosa como a cada persona con la que se relacionó, él siempre le aportó perlas de sabiduría que le transformaban la vida. Cuando uno hace ese autoanálisis de cómo va discerniendo los conceptos que nos entrega el libro, fácilmente puede empezar a notar cómo lentamente se nos caen tantos defectos que hemos tomado de la sociedad o nosotros mismos los hemos cultivado para observar cómo se van manifestando exactamente eso, los frutos del espíritu. Solo era un pequeño aporte. Gracias. Algo que se me ocurre sugerir para ¿Media hora? la respuesta a Ana Eh, es, Sí, yo te invitaría a que hagas una búsqueda en el sitio de la Fundación por el término frutos del espíritu. Entonces ahí vas a encontrar una muy buena selección de citas que ahondan en este tema. En el documento 34 hay dos sumarizaciones en el libro de Durantia de en qué consisten los frutos del espíritu. La segunda es mucho más larga, pero la primera, que es más breve, que es la que voy a hacer referencia, está en el documento 34 y los define, dice, los frutos del Espíritu son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la dulzura, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y luego los describe, ¿no? Porque creo que lo más interesante de ello es profundizar en lo que cada uno de estos conceptos significa. Esa es otra avenida para profundizar en el tema, Ana María. Jaime. Miren, yo trabajo para una organización de educación y bueno, a partir un poco de los últimos tiempos he estado preguntándome cómo incorporar, es una organización de educación católica, ¿no? Tiene una propuesta bastante innovadora, pero claro, hay muchos contenidos que me gustaría yo ver cómo se pueden ir incorporando en la propuesta educativa de forma que, claro,
resulten fácilmente um, negociables, ¿no? Entonces, una de las cosas que me estoy preguntando es cómo qué ir priorizando, cómo ir como discutiendo y analizando este ejercicio un poco de diálogo de saberes entre lo que mejor se ha podido desarrollar en esta educación y las enseñanzas del libro, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, en torno a mejorar el nivel de aprendizaje desde la primera infancia de la experiencia espiritual personal, o crear condiciones que mejoren la relación, digamos, la vivencia, la relación personal de los niños con Dios. Tomando así algunos elementos, pero bueno, esto un poco para tal vez lanzarles la consulta, no sé si ustedes lo han analizado en términos de cómo podríamos incorporar algunas de las enseñanzas del libro en la sociedad, en los ambientes tal vez más favorables, ¿no? Los que han creado ya algunas condiciones como para hacerlo. Jaime, muchas gracias. Qué maravillosa misión de vida tienes. Una pregunta, ¿cuáles son las edades de tus estudiantes? Desde 3 4 años hasta los 17 18. Es una red educativa que está, bueno, yo estoy desde Ecuador compartiendo el espacio y por cierto, gracias por proponerlo y por desarrollarlo. Y es una organización que tiene una red acá en mi región de 21 centros educativos. Ya. Mira, a mí me gustaría entender un poco más, pero te voy a hacer otra pregunta más. Cuando tú hablas de incorporar en el proceso educativo, ¿tú participas en el desarrollo de los programas mismos o eres tú un educador, un maestro, ambas cosas? Tú estás preguntándonos o estás pensando cómo podrías integrar algunas de las enseñanzas en el currículum educativo. ¿A eso es a lo que te estás refiriendo? Sí, a ver, por un lado en la gestión, yo estoy más en la gestión de los centros, yo estoy más en la parte de, bueno, coordinación regional de los centros, ¿no? De esta región de 21 centros. Y eh, tanto, digamos, desde la lógica de la gestión del centro como en el tema de la propuesta pastoral. Es una pastoral muy, muy abierta, es una pastoral que busca generar justamente experiencias de espiritualidad transformadora. Entonces, sí estoy un poco vinculado también en la parte del pensarse la propuesta y de gestionar su implementación. Pues aunque la organización está trabajando una nueva propuesta de educación pastoral, eh, creo que sí tengo algún nivel de injerencia como para poder ya en la implementación buscar encontrar tal vez algún espacio, alguna oportunidad ahí de incidir, ¿no? Claro que sí, siempre con el cuidado de no difundir el mensaje así abiertamente del libro, porque sé que en una organización católica, aunque es muy abierta y muy flexible y se está pensando mucho cómo revivir su propuesta, pues sí puede generar complicaciones, yo entiendo, nunca lo he planteado así abiertamente, sino tratando de encontrar las sincronías, las similitudes. Es que yo veo que Isabel ha levantado su mano. Me imagino que tiene algo que decir al respecto. Estoy en lo... Adelante, Isabel, si quieres hablar. Eh, sí, gracias. No, es solamente hacer un aporte. Eh, en Colombia está el doctor Jairo Franco, en una región que se llama Risaralda, la ciudad es Pereira, no sé si le sea familiar el nombre. Él logró, muchos años, por supuesto, que se estableciera la lectura del libro Durantia a nivel catedrático como el libro oficial para la carrera de medicina del psiquiatra y tiene como la metodología. No sé si de pronto quieras que te ponga en contacto con él para que le preguntes cómo logró que el obispo aceptara ello y lo
institucionalizaron en esta Universidad Tecnológica de Pereira. Porque yo me imagino que en Ecuador, igual que en Colombia, en muchísimas instituciones a donde hemos ido no nos permiten hablar de Dios. Entonces, y en las que son religiosas, pues solamente aceptan eh, el documento que ellos tengan que les rige. Si son católicos, la Biblia, y si son cristianos, la otra Biblia. Entonces, si quieren, pongo en el chat de aquí del Zoom el teléfono del doctor Jairo Franco. Ha sido reconocido a nivel latinoamericano como el mejor psiquiatra de Latinoamérica, y puede a cualquier persona que le consulte, le informa, si te parece bien. Sí, muchas gracias, sería de gran ayuda. Sí, en particular es curioso, ¿no? Pero esta organización, si bien tiene origen católico, ha trabajado muchos años con comunidades religiosas, pues su propuesta durante los últimos años viene siendo una propuesta de espiritualidad transformadora y está abierta, bueno, como a nuestras instituciones acuden familias de todo tipo de creencia religiosa, eh, pues está muy abierta a discutir y analizar eh, las diferentes corrientes o las diferentes visiones, pero claro, siempre el liderazgo que es laico, por el momento el liderazgo de la propuesta pastoral está siempre muy apegado a, vamos, a las tradiciones y a la propuesta católica, pero es bastante flexible, es bastante flexible. Yo me eduqué en esta institución y estoy trabajando ya aquí algunos años como consultor, pero recientemente, hace unos 4 meses, estoy ya en un rol más directivo con capacidad un poco de hacer algunos cambios. Pero claro, sería muy útil este contacto que me propones, porque un poco la idea que tengo es ver cómo... o sea, cómo ir incorporando, ¿no? Dentro de la propuesta ya en sí para los estudiantes, un contenido que sea mucho más orientado o mucho más apegado a las guías que nos da el libro, ¿no? Que algo he estado yo tratando ahí de encontrarlas y un poco, bueno, me sumé ya tarde, perdón, a la reunión y esperaba un poco también en este espacio encontrar más guías, más orientaciones. Yo creo que si bien este foro no es el foro en el que hay ah, académicos y didactas, ¿no? Que puedan proveer una guía más a fondo, lo que yo he podido apreciar a lo largo de los años es que hay como dos escuelas de pensamiento. Una es aquellos que en posiciones de liderazgo buscan influenciar a otros y traerlos, ¿no? Ha habido algunos lectores en países latinoamericanos que son profesores universitarios. Yo recuerdo puntualmente, ahora recuerdo puntualmente a uno de ellos, justamente en Colombia, en Bogotá, Juan David Montoya, que enseñaba filosofía, o enseña filosofía probablemente. Eh, yo viajé por algunos años por América Latina, en cuestiones urantianas, y tuve oportunidad de participar en algunos grupos que él realizó con estudiantes. Él llevaba el libro de Durandía como uno de los libros que se enseñaban dentro de su currículum académico. Y entonces, igual que cualquier otro libro, les daba alguna sección y les pedía que escribieran un reporte o una opinión. Y aquellos que mostraban más interés y estaban avanzados, después los creó un grupo separado y los invitó, creó un grupo de estudio que se reunía fuera en un café, una vez al mes. Esa es la posición de alguien que estaba, ¿no? En una posición de liderazgo que podía llevar a cabo algo así. Hay otras escuelas de pensamiento, por ejemplo, en Estados Unidos hay personas con muchos años de formación eh, como educadores, que lo que hacen es que van integrando los conceptos en el currículum, en el programa, y lo van haciendo temáticamente, ¿no? Sin mencionar al libro. Casi siempre sin mencionar al libro. Yo justamente hace un par de meses estaba hablando con una de esas personas. Es una fideicomisaria asociada de la fundación
que durante muchos años es estadounidense, que durante muchos años enseñó en Asia, en Singapur y en otras partes en el este, a jovencitos y a jovencitas. Y ella ya es ahora una persona mayor y me explicaba cómo la forma más eficaz que ella encontró fue introducir los conceptos según los programas existentes y el sistema de valores que fueran más ad hoc e irlos gradualmente presentando para que al interior de la organización los aceptaran y mientras tanto los estudiantes los fueran aprendiendo, ¿no? Nuevamente sin revelar que se trataba del libro de Durantia. Yo habiendo estudiado en instituciones católicas hasta la universidad, ¿no? Hasta el posgrado, tengo claro que no siempre, que te vas a encontrar con resistencia, ¿no? Entonces quizás ese es otro camino que se puede llevar a cabo y allí quizás lo que valdría la pena es, si tú nos dejas tus datos, que tratemos de ponerte en contacto con algunas de esas personas que puedan compartir experiencia más a fondo. Por ahí hay un grupo también en Perú, ¿no? Que se ha dedicado a la educación o como educadoras han tenido experiencia más a fondo. Pero creo que eso es lo que me viene a la mente, compartir, ¿no? Esas dos escuelas de pensamiento. Gracias nuevamente por la pregunta. Muy bien, Luis. Yo quisiera hacer una pregunta que es una reflexión. La reflexión trata de compartir lo que ha sido mi experiencia con respecto a la pregunta de Ana de cómo evaluar el tema de el progreso que estamos adquiriendo a lo largo del tiempo como estudiantes, como aprendices del libro Durantia. Y quizás recordar que la experiencia, de acuerdo con el libro Durantia, hace necesario el que tengamos relaciones significativas con otras personalidades, ¿no? Tanto mortales ascendentes como lo somos nosotros, seres humanos, como las relaciones que tenemos con nuestros ángeles, con las deidades mismas, ¿no? Y en la medida en la que nosotros, creo, vamos integrando precisamente esos frutos del espíritu en nuestras vidas, una manera de medir o de evaluar que estamos siendo crecientes en nuestro progreso espiritual, en el crecimiento de nuestras almas, me parece que tiene que ver con no solo un tema importante como el que mencionó Isabel, que es el perder muchos miedos, sino el sistemáticamente ir conscientemente desaprendiendo, ¿no? Abandonando aprendizajes y condicionamientos previos de vida, tanto teológicos como psicológicos, como de hábitos de vida, que nos acercan más a vivir una vida más altruista, más de involucrarnos en la vida de los demás y más de continuar aprendiendo constantemente, porque el aprender es parte de la educación, pero se convierte en experiencia cuando lo compartimos, ¿no? Esa es una de las dimensiones importantes del servicio. Pasando a la pregunta, yo me atrevería a preguntarle a Víctor, sabiendo que es una pregunta quizás difícil, ¿cuál es la mejor forma o tal vez uno o dos comentarios que Víctor o algunos otros compañeros, compañeras tuvieran eh, de introducir las enseñanzas del libro Durantia a los niños, a la gente joven? Porque muchos de nosotros comenzamos a tener curiosidad espiritual, a veces en la adolescencia, a veces antes de la adolescencia, a veces más tarde en nuestra ya edad adulta, juventud, pero cuando ya tenemos acceso a esta maravillosa revelación, no siempre es fácil el poder compartirla. Entonces, cuál sería para un padre, una madre, un familiar, un amigo, el mejor momento para poder compartir la revelación del libro de Durantia a la gente joven? ¿Y cómo podemos medir eh, el cómo compartirlo sin caer en demasiado, en compartir demasiado o tratar de profundizar en exceso en el contenido de la misma? Muchas gracias. Hace muchos años, cuando tuve la oportunidad de trabajar en la oficina de la Fundación Durantia en Chicago, conviví mucho con el grupo de jóvenes que venían todos los veranos y ellos en su mayoría, la inmensa mayoría,
casi todos son hijos de lectores del libro Durantia. Entonces, a mí me causó mucha curiosidad entender cómo ellos se habían convertido en lectores ellos mismos y luego, conociendo, digo, como muchos de nosotros, comencé a leer el libro hace 30 años, conocí a muchos otros lectores y lectoras cuyas familias y sus hijos e hijas no son lectores. Entonces a mí me dio mucha curiosidad entender por qué este grupo de jóvenes estaba tan motivado, ¿no? Y en mi valoración yo entendí que, me di cuenta que por un lado tiene que ver, supongo, con el entorno en donde con el crecieron, entorno. la cultura del hogar, pero también me di cuenta de que la mayoría de quienes participaban activamente en este grupo venían de familias en donde los padres, en la mayoría los dos eran lectores y estaban involucrados en actividades urantianas. Entonces supongo que todo esto te lo digo para decir, si hay una cultura, un entorno, un medio ambiente, a eso ayuda a propiciar un diálogo con los jóvenes. En otro nivel, yo diría que, pues, vivir con el ejemplo, ¿no? Yo anotaba al principio de la charla que tengo un hijo que acaba de cumplir 16 años. Él, pues, por supuesto, sabe que estoy muy involucrado con el libro de Urantia, con la revelación, con organizaciones. Y a veces, a lo largo de los años, ha sido muy curioso, a veces muy crítico, pero siempre se mantiene en interés. Cuando yo trato de buscar respuestas para mí mismo en conversaciones con otros, en el estudio de los documentos, siempre recuerdo que el libro nos dice que no hay nada que sea más inspirador que la lealtad. Aún más que el buen ejemplo es la lealtad. Y yo creo que la lealtad en las relaciones humanas, la lealtad para con uno mismo, para con cómo vivimos nuestra vida, cómo vivimos las actitudes de servicio, el intento de traer los frutos del espíritu a la vida. Yo creo que eso es algo que los jóvenes, los hijos, los sobrinos, los niños en las escuelas que ven a otras figuras de autoridad de su familia de otro tipo, observan. Se crea confianza, se crea un ambiente, un aspirar y un cierto grado de admiración cuando esa lealtad y ese valor espiritual y esa moralidad están presentes. Y por último, porque me estoy extendiendo demasiado, yo diría que un aspecto que yo personalmente siempre he ejecutado, y voy a utilizar un ejemplo aquí, Luis es mi hermano para aquellos de ustedes que no saben, yo nunca le he enseñado a nadie el libro de Urantia. Las dos personas, bueno, más bien no nunca, las únicas dos personas a quienes yo les enseñé el libro de Urantia, cuando lo encontré, fueron mi mamá y mi hermano. Porque yo tenía el hábito de leer el libro y todos los libros que yo leía, se los contaba en el desayuno, en la comida, les decía qué estaba leyendo. Fuera de eso, con niños o con adultos, las personas que se han acercado al libro a través mío, que ahora son familiares, amigos cercanos de la infancia y otras personas, yo he compartido las enseñanzas, no el libro. Yo no hablo del libro, sino trato de compartir algo de utilidad cuando las circunstancias se prestan o si alguien me lo pide. Y en ese momento, en una conversación con un niño, por ejemplo, ahora con un adolescente, que es la pregunta de Luis, las cosas se dan y en ese momento comparto las enseñanzas. Y solamente hablo del libro cuando alguien me pregunta, ¿de dónde sacas eso? ¿Por qué piensas así? ¿En dónde lo leíste? ¿No? Y en ese momento es cuando sí trato de utilizar lo mejor que me es posible mi juicio para algunas personas las dirijo hacia la revelación. Bernardo. Has hablado de la adquisición de conocimientos, ¿vale? Has empezado con una estadística de matemáticas y lectura y demás. Yo también soy padre de hijos adolescentes, ¿vale? Y bueno, yo en ese aspecto, en la adquisición de conocimiento, lo metería dentro de la relatividad, dentro de la educación de mis hijos, ¿no? De la relatividad.
tengo dos hijos y los dos tienen una mente diferente, ¿no? Uno tiene facilidad para las matemáticas, otro tiene facilidad para las letras, ¿no? Entonces, que la educación se base en esto tiene algo de importancia, pero, pero realmente lo que tiene importancia en la educación yo diría que es el carácter, ¿no? El libro Urantia nos dice que lo que se educa en un ser humano es el carácter. Entonces, Víctor, tendríamos que entender dónde se ubica el carácter dentro del ser humano, ¿vale? Eh, yo diría que si la mente, cuando llegamos, todo ser humano tiene una mente que está sin espiritualizar, ¿vale? Muestra unos rasgos no espiritualizados, sin moral y más bien animalizados, que luego se van humanizando poco a poco, ¿no? En esto tiene una importancia fundamental la familia y los padres, mucho más que lo que pudiera ser el colegio, ¿no? El libro Urantia también, Jesús, hay un montón de referencias a ellos en el carácter de Jesús, ¿no? En su carácter. Muchísimas citas hay en el libro de Urantia sobre el carácter de Jesús, ¿no? Que es un poco el ejemplo de cómo debemos formar nosotros ese carácter. Si nosotros queremos hacer una sociedad mejor, empieza por la transformación de nosotros mismos a través del carácter, ¿no? Es importantísimo. La gestión de valores en esa movilización del carácter va a ser fundamental pues para educarnos. Diría que hay dos tipos de recibir la educación, una la que nos dan y otra la que nos damos a nosotros mismos. Es decir, si alguien tiene la mala suerte o de haber nacido en un ambiente, porque la relación se habla de ambiente y de herencia, si alguien tiene una mala suerte de esos dos factores entre el ambiente y la herencia no hayan sido lo más positivos posibles para él, tiene también la opción de una autoeducación y sobre todo utilizando la guía del espíritu. También has hablado un poco de otra pregunta que te quería hacer sobre la necesidad de leer el libro Urantia, que alguien te había preguntado, ¿no? La necesidad de leer el libro Urantia para salvarte. Pues hombre, lo que sí es necesario es la búsqueda de la verdad para salvarte, porque necesitas abrir la puerta de tu corazón a la verdad y de esa apertura a la verdad te va a venir el nacimiento del Espíritu y de esa manera te va a venir la salvación, ¿vale? Entonces, no es que sea precisamente el libro Urantia o la Biblia, pero sí en cuestión, creo yo, que la adquisición de verdad es fundamental, ¿no? Para eso. Y bueno, un poco estas son las inquietudes que tengo. No sé qué tienes tú que decir al respecto. Gracias. Gracias, Bernardo. Gracias, Bernardo. No, yo creo que, digo, tomando de la última pregunta hacia la primera, lo voy a intentar. Eh, yo diría que no estamos en desacuerdo, ¿eh? Yo creo que la búsqueda de la verdad es justamente lo que lleva, lo que todos aquí tenemos en común y lo que lleva a muchos buscadores, incluyendo esta amiga a la que yo hacía referencia, a explorar avenidas. Hay quienes, por razones de disponibilidad, culturales, de creencias, eh, prefieren una u otra avenida, pero eso no quiere decir que no logren el progreso, ¿no? Eh, la alusión era simplemente a decir que la razón por la cual yo di ese ejemplo durante la exposición fue para responder a la pregunta de, bueno, ¿es necesario para salvarme conocer los documentos urantianos? No, pero una vez que los conoces, es un poco como, puedo utilizar la analogía, para entrar al reino se requiere solamente la fe de un niño, pero para quedarse en el reino necesitamos crecer a la estatura de un adulto y rendir los frutos del espíritu. Entonces es allí donde el progreso, en donde el tema de el acceso a la información, el acceso a la educación, el acceso a los documentos y de la mano con el servicio altruista, con el ejercicio de poner en la práctica los frutos del espíritu,
y las técnicas de oración y adoración como disciplinas cotidianas se conjugan, ¿no? Yo creo que ahí es en donde por lo menos lo que yo traté de compartir fueron esas citas en donde esos temas se conjugan y presentan la idea de una filosofía de vida que ayuda a elevar la cultura, la opinión pública y el individuo, ¿no? Por lo demás, creo que mucho de lo que has dicho no contrasta con lo que las citas a las que yo hice referencia en la exposición plantean. Muy bien. Luis Alfonso. Hay varios puntos de los que tú planteas que yo quiero resaltar. Ah, uno es como el concepto de educación real tan integral que nos presentan en el libro Durantia, pues casi que uno, pues diría más que, además de real, pues es integral, es cósmico, da una visión muy unificada de lo que debería ser la educación real. Pero igualmente sabemos que nuestra realidad en materia de educación, y hablo principalmente de lo que conozco en Colombia, pues la educación está, lo que llamamos educación está muy segmentada por varias razones, pero básicamente uno podría decir que eh, los temas religiosos son de la iglesia, los temas formales, académicos son de la escuela, del colegio, los temas profesionales son de la universidad y ya en realidad queda muy poco en la familia, aunque siempre reiteremos que los valores y los significados deban ser de la familia. Yo pienso que toda esa segmentación en parte obedece pues a nuestra realidad, a lo que entendemos por realidad. Y las preguntas que han formulado están, pienso yo, muy bien orientadas a cómo pasar de esa segmentación a una educación real, incluyendo tanto la iglesia como la escuela, el mismo Estado, la familia. Y me parece que el punto que tú nos planteas de cómo la verdadera educación de Jesús la logró a través de la interacción, de la relación con el prójimo. Y en la siguiente cita que nos presentabas decía, alcanzo a percibir que eso es así siempre y cuando tengamos pues una visión interior mm, que nos permita conocernos realmente, de alguna manera respondernos a esa pregunta que siempre nos guiará quiénes somos, ¿no? Y conocer al prójimo. Y yo pienso que ahí es donde se abre el espacio para integrar esto tanto en la escuela como en el colegio, en, en- en la misma sociedad, en la familia. Porque finalmente, ¿cómo habría otra forma para integrar eso? Es decir, si la forma como nos concebimos a nosotros mismos es muy segmentada, para no decir que en gran parte desconocemos nuestra propia realidad, ¿cómo llevar eso a la escuela? Es decir, si no tenemos conciencia, ¿no? En la sociedad no tenemos conciencia de la del quiénes somos, de la necesidad de conocernos y que a partir de eso es que, pues entiendo de la presentación, puede que esté equivocado, es que debería armarse un buen plan de educación. Pienso yo que ese es el punto donde podríamos coincidir y el punto a partir del cual se podría arrancar, ¿no? Como eh, cuando empezamos a preguntarnos eso y empezamos a darnos cuenta de esos distintos niveles de realidad, de quiénes somos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra historia, cuál es nuestra naturaleza y nuestro destino, eso debería cambiar enormemente el concepto de educación, o por lo menos debería ayudar a acabar con esa resistencia
que hay hoy en día creada precisamente por esa segmentación de que la iglesia se apropió de la religión, la escuela de lo intelectual, la academia de lo intelectual, pues tienen su razón de ser, pero pues que son segmentadas, ¿no? Y en cuanto a la pregunta de cómo llevarlo a eso, pues yo creo que hay que empezar desde lo básico, ¿no? Ya ustedes lo han planteado, yo me identifico plenamente con lo que dices, Víctor, porque lo he utilizado también. En mi caso, yo leo el libro durante hace tal vez unos 23, 25 años. Tengo dos hijos, ya profesionales ambos, y ninguno es lector del libro Durantia. En mi casa y en mi familia, a pesar de que somos muchos, solamente mi hermana, de las dos hermanas que tengo, la hermana mayor lee el libro Durantia de los seis hermanos que somos. Pero me parece que sin necesidad, como lo dices, Víctor, de, de poner de presente la fuente, el libro, pues muchos conceptos se pueden llevar, se pueden introducir tanto en la educación en la familia, que es como yo lo he tratado de hacerlo en mi familia, y en la universidad. Yo soy pues, docente universitario hace unos 25 años. Y uh, en derecho. Y pues obviamente tengo la oportunidad de tratar muchos temas, pues eso es lo que hago en la universidad. Eh, pues en derecho pues hay que estudiar qué es el derecho, la justicia, la ley, la moral, partimos de una definición maravillosa que poco a poco se ha ido desdibujando, pero que a mí me parece absolutamente maravillosa, la definición de los antiguos romanos de el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Bueno, lo justo pues en realidad es como una mala traducción. Ahí el español es más como de lo equitativo, de lo bello, de lo armónico. Y entonces eh, eh, el libro Durante me ha permitido traer esos nuevos significados o nuevos niveles de valor mucho más altos que trae sobre todos estos aspectos. Y yo no sé, pero eso tiene un atractivo enorme. Entonces los estudiantes dicen, profe, pero es que pues eso no lo encontramos así de bonito, así de claro en algunos libros. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿No? Y entonces ya pues la referencia que uno hace al libro pues me he encontrado para sorpresa. Ya pues después de 25 años son muchos los que en mi época fueron estudiantes que hoy en día son colegas pues que son lectores. Entonces yo creo que en síntesis esa es como mi percepción frente a las preguntas que han hecho y quería preguntarte, Víctor, en tu experiencia pues con tu hijo y en lo que tú percibes de la educación, ¿cómo verías tú esto que he planteado de tratar de integrar la educación a partir del conocimiento, lo que tú nos planteabas de la vida interior y a partir de eso, pues, como empezar a replantear la educación, ¿no? Del conocimiento interior y, de la, y del conocimiento del prójimo, ¿cómo lo percibes? Gracias. A ti, Luis, a ti, gracias por compartir y por tus palabras. Mira, quizás te puedo ofrecer esta reflexión. Es cierto que siempre empieza por el interior, no empezamos con nosotros mismos y de allá hacia afuera. Y tú como profesor, como docente, creo que tienes una maravillosa oportunidad, ¿no? Y la has tenido y la seguirás teniendo de compartir, de ayudar a guiar y a moldear a aquellos que estén deseosos aquellos que sean buscadores de la verdad, ¿no? O más asiduos buscadores de la verdad que algunos otros. Em, Te voy a dar ejemplos de cosas que he visto. Yo ya hablaba de lo que vi con un par de personas antes. Te voy a compartir algunas otras formas, porque yo creo que existe una diversidad de opciones que, que dependen de circunstancias, de cultura, de acceso, pero también de las cuales se puede aprender. Una de ellas es, hay un lector de Urantia al que ya llevo a conocer más de 20 años, cuya tesis
de posgrado en filosofía es sobre el libro de Urantia. Y él llevó el libro de Urantia en Suecia a su universidad como su tema de tesis. Y crea una conciencia entre un grupo de estudiantes y profesores a ese nivel, ¿no? Hay quienes lo hacen de esa forma. Hay otra persona, una norteamericana, que en Harvard estudió lo que le llaman Divinity School, que es como estudiar religión, historia de las religiones, que consiguió una posición al graduarse de investigación al interior de Harvard, en la escuela de Divinity, y está llevando a cabo estudios acerca de cómo evolucionan las religiones y la fe y las comunidades, y ese es un canal mediante el cual está diseminando las enseñanzas utilizando el libro Durantia. Hay grupos de personas que están trabajando en la creación de pequeños currículums para enseñarle a sus hijos pequeños el libro Durantia. Hay lectores que, como Olga, que escriben libros y hablan sobre el libro Durantia. Hay algunos lectores que han escrito libros para niños específicamente, ¿no? Hay uno que se acaba de publicar hace poco, que se llama El pequeño Joshua, que es para niños pequeños. Existen los grupos de estudio, existe la UBIS, existe la Universidad Urantiana, que se llama, para aquellos que les interesa más como algo muy estructurado y donde se persigue, volviendo a la pregunta de Ana, algo muy estructurado, en donde se valore y se evalúe, ¿no? El conocimiento alcanzado. Entonces me parece que las avenidas son diversas. Una más que no quiero dejar de mencionar para ti es algo que se llama la campaña global de Global Endeavor. Para aquellos que no lo conocen, eso es algo muy valioso que yo creo que tiene mucho potencial a futuro. Eh, es una iniciativa que lanzó un fideicomisario ya emérito, ya retirado del libro de Durantia. Pero bueno, en la que él lo que plantea es un modelo mediante el cual se generan líderes que tengan acceso a áreas de influencia en el mundo y que lleven las enseñanzas del libro de Durantia como influenciadores sin llevar el libro. Hay tantas formas como creatividad y oportunidades existen, existen en el mundo, ¿no? Yo creo que sin duda algunas de estas de las que estamos hablando vale la pena rescatarlas, tomarlas. El modelo del UBIS, el modelo de la universidad, el modelo de la campaña global o el Global Endeavor, como se llama en inglés, el modelo de los grupos de estudio, el escribir, el publicar. Yo creo que son avenidas todas válidas. Hay otra escuela que en Estados Unidos, bueno, de hecho creo que se originó entre un grupo de pastores de origen afroamericano, estadounidenses y canadienses, que están buscando llevar a cabo la diseminación mediante la predicación, ¿no? Y el entrenamiento en línea. Entonces, yo creo que todo se vale, hermano. Yo creo que lo importante es que si tienes una plataforma, busques la manera más adecuada, más ad hoc para ti, para utilizarla. Muy bien. Ya nos estábamos pasando de tiempo, así que voy a dar la palabra a Isabel, que ya lleva un rato con la mano levantada. Alguien preguntó cómo enseñar a los niños o desde qué edad enseñar el libro Durante. Yo estoy de acuerdo con muchas personas de que no debemos a los niños enseñarles el libro así directamente, sino yo lo hago a través del amor y de las artes. Cuando les enseño a hacer artesanías o a hacer cualquier obra de arte, les voy enseñando cómo pueden expresar sus frutos del espíritu, sus valores. Y de esa manera puedo trabajar con niños desde los 2 años, casi hasta los 7, de esa manera el libro. Ya después de los 7, eh, uso otro método y es sacar esas perlas de sabiduría que nos da el libro, que son muchísimas, y hacer talleres de comprensión con niños ya como de 8 años hasta los 17. Ya a los adultos los invito cuando empiezan a preguntar, porque todo el mundo pregunta, ¿usted de qué religión es? Es lo primero que preguntan. Yo le digo, no, católica, porque pues aquí el símbolo religioso es como muy importante, ¿no? Y yo digo católica porque pues seguí todos los rituales católicos para
porque pues nací en un hogar católico, pero como para no espantar a la gente creyendo que Urantia es una nueva religión, una nueva secta, una nueva... Todo eso se lo dicen a uno. Entonces, cuando la gente pregunta, pero católica, pero usted no parece católica, ¿de dónde saca toda esa información? Entonces yo le digo, lo importante es de dónde la saco o si es algo productivo para ti, tiene valor para ti. Y siguen insistiendo, entonces ahí sí les digo, bueno, ve a mi casa, te voy a explicar de dónde sale. Y primero les hago la introducción al libro Durante y luego si les tomo, les entrego el documento para que bajen el libro Durante gratis y si lo quieren leer, pues vienen acá a leer. Entonces, el método para enseñarlo nace en el alma de cada uno de nosotros, en el momento mismo en que elegimos realmente hacer la voluntad del Padre y dedicarnos a ayudar a nuestros hermanos a encontrar esa misma luz, porque fueron muchos años de ayudar a la gente a encontrar cómo resolver sus problemas económicos y realmente hoy en día veo que lo más importante es ayudarlos a encontrar a Dios dentro de sí y de su mano a hacer su voluntad. Gracias, me pasé de tiempo. No, buenísimo. Muchas gracias, Isabel, por compartir. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias, Olga. Muchas Que el Padre les bendiga a todos. gracias.